recuerdo, probablemente desde el año 93 en adelante, una campaña electoral donde el tema tributario no ha estado puesto sobre la mesa. Sin embargo, yo creo que cada uno de nosotros tiene la intuición de que esta vez estamos más cerca que nunca, por distintas razones, incluso la paradoja que sea un gobierno, comillas, de derecha, quien pueda llevar adelante una modificación de esta envergadura. A ver, aquí hay varios temas. Uno, como abogado que conozco bien, es que si uno tomara el listado de las 100 personas más ricas de Chile, probablemente no coincida con las 100 personas que más impuestos pagan en Chile. Es decir, hemos creado una estructura financiera, legal, contable, que hace que efectivamente por distintos subterfugios, la mayoría de estos legales, las personas que pueden pagar estos servicios eluden una buena parte de sus impuestos. Hay un segundo tema que tiene que ver con la racionalidad tributaria, que uno podría decir con algún grado de certeza, mirando desde afuera y a primera vista, en Chile las personas pagan altos impuestos en comparación sobre todo las empresas que pagan bajos impuestos. Sin embargo, yo tengo la impresión de lo que tú y otros economistas hablan es una cuestión más bien distinta y que tiene que ver con un cambio que, resolviendo estas dos cosas anteriores, le ponga una inyección de recursos como probablemente este país no ha tenido en toda su historia. No, yo creo que aquí hay dos, yo diferenciaría dos, creo que es útil usar dos términos distintos. De acuerdo. Uno es lo que yo llamaría reforma tributaria, en el sentido de reformar la estructura de los tributos, que es lo que tú decías al principio. Y otra cosa es lo que yo llamaría alza o baja, pero alza es lo que necesitamos, de la carga tributaria. Yo creo que son dos, porque en principio uno podría, ¿cierto? Obviamente no se hace así, pero en principio uno podría subir la carga manteniendo todos los impuestos iguales, pero todos subirlos proporcionalmente. Eso no tiene mucho sentido, pero... O cambiar la estructura y no tocar la carga. O por ejemplo, cambiar la estructura y no cambiar la carga. Eso podría ser. Obviamente nunca se hace lo uno o lo otro, pero yo sí creo que es útil discutirlas un poco separadamente. Efectivamente, yo creo que hay una discusión que tiene que ver en particular con las necesidades que tenemos en términos de recuperar el rol público en la educación, una necesidad de financiamiento importante. Con un grupo de profesores de la Universidad de Chile hicimos una estimación de más o menos lo que se está discutiendo entre lo que está proponiendo los movimientos sociales, la propuesta que hizo la concertación y distintas cosas, cuántos recursos se necesitan en régimen, ¿no es cierto? No instantáneamente, pero en régimen, y uno se da cuenta que necesita una reforma tributaria, una alza de la carga tributaria del orden de 1.5 a 2 puntos del PIB, que tiene mucho sentido además, porque en Chile el gasto en educación público está del orden de 1.5 a 2 puntos del PIB por debajo del promedio de la OECD. Entonces, hace sentido. Entonces, esa es una necesidad que tenemos de subir la carga tributaria. Pero la reforma tributaria interna, la estructura, por supuesto que también es algo que hay que considerar. Por ejemplo, aparte de los temas que tú estás planteando, hay una serie de otros temas. Por decirte el tema del medio ambiente. Vamos hacia una sociedad en la cual vamos a tener que tener mucho más cuidado con la contaminación, digamos, y la producción de residuos gaseosos, digamos, de carbono, y eso vamos a tener que hacernos cargo en términos de la estructura tributaria. Vamos hacia un mundo en el cual a Chile nos van a empezar a castigar si seguimos con las tendencias que vamos en términos de producción de gases, y eso va a tener que reflejarse en la estructura tributaria. Probablemente además tenemos un problema muy ya insostenible en términos de la baja carga que tienen las empresas, o sea, ya es una cosa, y además tampoco, yo creo que es insostenible en términos políticos que la próxima reforma tributaria que hagamos o la próxima alza de la carga tributaria que hagamos nuevamente se la carguemos al IVA y por lo tanto a todos los más pobres, digamos. Entonces, ¿tú eres partidario de rebajar el IVA, Oscar? Yo creo que no, yo no tengo un número mágico en el IVA. Yeah. Esta gente que tiene un número mágico, siempre dice, no, el número mágico del IVA es el que estamos ahora. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron? No tengo un número mágico. Yo creo que eso tiene que ser en el contexto de qué otros cambios estamos haciendo. Porque yo creo que el principio fundamental que sí tenemos que resguardar es de que si vamos a tener un esfuerzo público en educación, en políticas sociales, ¿no es cierto?, en reconstrucción, gastos permanentes que se generen por ese esfuerzo público tienen que tener financiamiento permanente. Y por lo tanto,
¿Qué es lo que hay que hacer con el IVA? Depende de qué es lo que hagamos con los otros impuestos. Si subimos radicalmente los impuestos a las empresas, puede que se pueda financiar una bajada del IVA. De acuerdo. Pero si es más moderado, no va a ser posible. Entonces yo creo que hay que también... yo no tengo ningún número mágico en el IVA. Encuentro que el IVA es un impuesto que tiene bastantes virtudes desde el punto de vista económico, pero tiene bastantes defectos desde el punto de vista social. Y por lo tanto, yo preferiría evitarlo, si fuera posible. Pero solamente es posible si es que tenemos financiado con otros impuestos las cosas que queremos hacer. De acuerdo. Volviendo, Oscar, a la idea del modelo. Porque yo cuando te escucho... La modelo. O la modelo en este caso. Cuando yo te escucho, no puede sino parecer sumamente razonable la mayoría de las cuestiones que tú planteas. Sin embargo, cuando uno revisa para atrás, se pregunta por, bueno, ¿dónde estaba el sentido común en estas cosas? Yo creo que con la mano en el corazón uno podría decir probablemente nosotros no profundizamos en ciertas acciones que pudieran contribuir a más bienestar social, a mayor democratización incluso. Primero porque había un contexto específico en los primeros años de la recuperación democrática. Ok, check. Uno a continuación incluso podría todavía echarle la culpa a un cierto sector que en esa época constituía una minoría política, sin embargo con los subsidios constitucionales que otorgaron nuestra Carta Fundamental evitaron que muchas de estas reformas pudieran efectivamente prosperar. Pero nos mentiríamos si no reconociéramos que entre nosotros mismos había un debate muy fuerte, esquizofrénico respecto a esta cuestión, que tenía que ver justamente con cuál era el camino que queríamos escoger. Y te planteo todo esto porque cada vez que en ese momento se planteaban alternativas que fueran distintas a la modelo, aparecían en el debate público expresiones como insensatos, irresponsables, populistas. Y el populismo ha aparecido en esta última semana a propósito de Longueira y otros encuentros y espacios donde hemos estado los dos juntos conversando con otras personas, se ha puesto sobre la mesa. Y tengo la sensación, a lo menos de lo que advertí cuando te escuché, que no es una cuestión que te acomode mucho el uso del vocablo en las políticas públicas desde la perspectiva de la prosperidad y finalmente cuáles son las tareas que desarrolla el Estado. Sí, yo un poco antes de hacerme cargo del populismo, yo diría una cosa sobre lo que nos pasó antes. Y yo diría, con esto de nuevo, jugando con esto de la modelo, yo creo que la modelo tenía buen lejos. ¿Ya? La modelo tenía buen lejos, pero nos fuimos acercando y cuando la viste de cerca, ¿no es cierto?, ya no se veía tan bien. Un poquito lo que le pasa, ¿no es cierto?, al personaje de Orwell, ¿no es cierto? Tenía buen lejos, o sea, para la familia chilena de clase media, las promesas que se hicieron respecto del impacto en términos de oportunidades, de participación, digamos, en las decisiones, de inserción, de movilidad social, que se le hizo a la educación, de lejos se veía posible. O sea, se veía posible de que un cabro, digamos, se fuera a convertir en un Mate Luxich, pero cuando lo miramos de cerca nos dimos cuenta que había falencias muy serias en esos supuestos. Y varias veces nos ha pasado eso. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma previsional en Chile, en los años 70, finales de los 70, 80, se hicieron ciertas promesas respecto a la cobertura que nos vinimos a dar cuenta, digamos, en los años 90 de que no se producían y hubo que hacer la reforma previsional de la presidenta de Chile. Entonces, también hay que ser justo con la gente que protagonizó esos eventos. De acuerdo. Tenía buen lejos, nosotros tenemos la ventaja de estar mirando la modelo de cerca. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, respecto al populismo, a mí me revienta cuando la gente usa esa palabra para descalificar una opinión con la cual no están de acuerdo. A mí me pasa mucho, digamos, como tú dices bien, yo soy un economista socialista. Entonces a mí me pasa que en muchas discusiones, por ejemplo, con mis compañeros de partido, cada vez que hay alguien que tiene cierto grado de frustración con lo que yo estoy diciendo o está en desacuerdo desde, por así decirlo, desde la izquierda, más a la izquierda de lo que yo estoy hablando, me descalifica como neoliberal. No cada vez, pero muchas veces. Hay gente que dice, en el fondo es una postura neoliberal, compañero. Una postura neoliberal, compañero. Y después el otro, digamos, cuando voy a estas reuniones, digamos, con gente de mi profesión, qué sé yo, están en desacuerdo, entonces me dicen que es una postura populista. O sea, a mí me parece que al final esas palabras son simplemente palabras que sirven para ser poco preciso. O sea, son cosas que nos permiten ser poco rigurosos en lo que estamos diciendo y no reconocer que simplemente estamos en desacuerdo con la contraparte.
Yo prefiero 1000 veces términos más precisos. O sea, en vez de hablar de populismo, hablemos de responsabilidad o irresponsabilidad fiscal. En vez de hablar de populismo, hablemos de, digamos, qué propensión tenemos a una política distributiva basada en bonos, o no. Yo estoy radicalmente en contra de ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero a mí me parece que cuando uno se escuda detrás del calificativo es que eso es populista, está evitando colocar su posición en el debate con el otro, y adicionalmente se está colocando en una postura como de superioridad moral respecto del otro que está en debate, que no me parece adecuada para los tiempos actuales. A mí no me parece, o sea, yo le encuentro posturas que podría, si me fuerzas, llamar populistas a casi todos los actores políticos y técnicos de este país, digamos, y otras que no, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar eso, porque yo creo que hay un cierto grado de flojera mental del que somos presa cuando caemos en ese tipo de calificativos, ¿ah? Yo no creo que sea útil para el debate chileno actual empezar a generar este cuco, ¿no es cierto? El cuco del populismo. Es casi yo diría que es una cosa como medio adolescente, esta necesidad de tener los malos allá, ¿no? Yo creo que no vivimos en la sociedad de los buenos y los malos, vivimos en la sociedad de las opiniones.